Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este especial de Overtime sobre Samis Reyes. Este es un programa que está patrocinado por la Academia Pro Fútbol. Los invito al tiro a que nos sigan en nuestras redes sociales, Academia Pro Fútbol, Chile Coaches, Chile Fútbol y sobre todo en nuestro canal de YouTube Pro Fútbol TV, donde puedes acceder a este contenido y a todas las cosas que hemos ido enseñando sobre la NFL, el college football, etcétera. Lo primero es pedirles disculpas por este atraso que tuvimos, ¿cierto? En el video habíamos dicho que iba a ser ayer, lo estamos subiendo hoy, fueron problemas totalmente ajenos a nosotros, pero ha sido muy bueno porque hemos recopilado un montón de información, ¿cierto? Que ha seguido saliendo, Sammy Reyes sigue dando que hablar y hoy día pretendemos, ¿cierto? Dar a entender el contexto que fue el Pro Day, por qué es tan importante lo que logró Sammy Reyes y por qué son tan buenos sus números, ¿ya? Porque por ahí muchos dicen que fue muy lento en las 40 yardas, etcétera, pero lo vamos a explicar bien. No queremos ser triunfalistas tampoco, ni sensacionalistas, ni empezar a vender falsas expectativas. Vamos a aterrizar muy bien lo que hizo eh, Samis y tampoco queremos ser como la prensa, ¿cierto? Normal que estamos acostumbrados a que un chileno hace un gol, ¿cierto? En el extranjero y ya es casi el mejor del mundo, ya es figura y todos hablan de él. No. Acá hay una cosa mediática, sí, pero lo vamos a explicar muy bien y vamos a ir paso a paso con todo lo que se vivió en el Pro Day hasta el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es explicarte, contarte, ¿cierto? Para los que no saben, muy a grandes rasgos, Sammy Reyes se fue a los 13 años a Estados Unidos por el básquetbol. Él fue seleccionado nacional de básquetbol y él cuenta que en la universidad, desde el colegio, constantemente le decían, hey, tú deberías ir a la cerrada, deberías ir a la cerrada, etcétera. Y lo invitaban, ¿cierto? A esto. Pero él sentía que, y obviamente sus mejores becas, su camino iba por el lado del básquetbol, ¿cierto? A la universidad. Las mejores becas las recibía por el básquetbol, por sobre el fútbol. Y siempre estuvo ese bichito, ¿cierto? De el fútbol americano, los coaches, todo el mundo le decía, le decía, le decía. Hasta que al ver que no pudo hacer la NBA, él perfectamente podría haber venido a jugar a Chile, a lo mejor podría haber sido a Europa porque las condiciones las tenía, era un muy buen jugador de básquetbol, pero él decide tomar el camino difícil, pues, como por decirlo así, y preparar su cuerpo y su físico para poder entrar a la NFL. Bueno, y acá es donde él entra a este programa internacional que tiene la NFL, que es del año 2017, ¿cierto? Que es el International Pathway Program, ¿cierto? Que tiene, que es donde selecciona a jugadores de todo el mundo, ¿cierto? Para darles una oportunidad de poder llegar, ¿cierto? A jugar en la liga más competitiva del mundo, ya la NFL. Este año la NFL seleccionó a 11 jugadores y aquí viene el primer ya gran mérito que tiene Samis Reyes. Samis Reyes llega a este programa porque la NFL, ¿qué es lo que hace? Ellos ven y primero, más allá de las condiciones, tienen que tener el físico del jugador de NFL, tienen que ser altos, grandes, etcétera, tienen que tener unas ciertas cualidades para poder ser seleccionados en este programa. Y aquí Sammy Reyes es donde logra ya lo primero que es muy meritorio, que es entrar en este programa. Imagínense que son 11 jugadores que la NFL seleccionó de todo el mundo, donde hay ligas, por ejemplo, como la mexicana, que son muy competitivas en Alemania, en todos lados, y selecciona a 11 jugadores y dentro de esos entra Sammy Reyes sin haber jugado ni un solo partido de fútbol americano. O sea, ya la NFL tiene que haber visto en ese momento, en las pruebas que les hacen la selección, tienen que haber visto ya cosas muy, muy importantes en él como para decir, no, loco, este gallo, traigámoslo para acá. De hecho, cuando uno ve las fotos de los 11 jugadores, todos salen equipados con fútbol americano y el único que sale con la selección chilena jugando básquetbol es Sammy Reyes. O sea, el único que no sale equipado con equipamiento de fútbol americano porque no jugó nunca un partido antes. Entonces ya es meritorio eso, es tremendo lo que lo ve. Una vez que la NFL los selecciona a estos 11 jugadores, los manda a una academia donde ellos van a estar, tuvieron 2 meses, ¿cierto? Aprendiendo todo lo que tiene que ver teóricamente del fútbol americano, ruta, jugadas, ¿cierto? Posiciones, estructura del juego y todo lo que tiene que ver con la parte física también, de su desarrollo ya como atletas, ya como prospectos de la NFL preparándose obviamente para lo que es el Pro Day, que son las pruebas, ¿cierto?, que se hicieron en estos días. Ahora,
Vamos a explicar lo que es, cuál es el contexto, porque eso es muy importante entender. Recordemos que todos los jugadores que llegan al profesionalismo en Estados Unidos vienen todos de la universidad y antes de la universidad del high school, del colegio. En la universidad, ¿cierto? Los jugadores, ¿cierto? Se declaran para el draft, ¿cierto? Y en un año normal existe el NFL Combine, que es una semana donde van todos los jugadores que están declarados para el draft para ir a la selección, donde van a hacer pruebas. Pruebas de los toman los pesos, los miden, ¿cierto? Pruebas de potencia, agilidad, velocidad y pruebas específicas de la posición. Les hacen exámenes médicos, los entrenadores pueden hablar con los jugadores, también está el sindicato de jugadores, ¿cierto? Que conversa con estos chicos, etcétera. Y todo eso se hace en una semana. ¿Qué es lo que hace la NFL por la pandemia? Ellos suspenden el NFL Combine, ¿cierto? Y establecen lo que son los Pro Day, que quiere decir que los jugadores tenían que hacer las pruebas físicas en sus propias universidades. ¿Ya? Entonces, todos los scouting o head coach, dependiendo del interés, ¿cierto? De los jugadores que realizaban el Pro Day, de las 32 franquicias de la NFL, ¿cierto? Durante un mes más o menos se estuvieron desplazando por todas las universidades, ¿cierto? Asistiendo a los Pro Days y viendo lo que son en vivo los jugadores, ¿cierto? Que de mayor interés para su franquicia. ¿Ya? Ahí podían, aparte de ver las pruebas físicas, poder tener una primera conversación, ¿cierto? Con los jugadores, etcétera. Ahora, como la academia donde estaba Sammy Reyes queda en Florida, la Universidad de Florida, ¿cierto? Le abre las puertas, ¿cierto? A los jugadores internacionales para que puedan realizar su Pro Day, ¿cierto? En la Universidad de Florida. Ahora, es muy importante también entender cómo fue la cobertura mediática de esto. ¿Quiénes son los que tienen más atención y menos atención? Eh, lo primero que hace la prensa, ¿cierto? Es fijarse cuáles son los mejores jugadores por la posición. ¿Ya? Esos van a tener toda la atención. Si Trevor Lawrence hubiese hecho que el mejor prospecto de esta generación, ¿cierto? Un mariscal de campo excepcional, hubiese hecho el Pro Day ese día, o sea, a Sammy Reyes no lo vemos ni los calcetines, ¿ya? No le vemos nada. Entonces, primero siempre van a estar los mejores jugadores por posición. Después, la atención viene a los jugadores que son primeras rondas. ¿Ya? O sea, tú no tienes un jugador de, ¿cómo se llama? De la mejor posición, por ejemplo, y después tienes varias primeras rondas, toda esa atención va a ir allá. Después de eso, viene ya todo el resto. Son 7 rondas de draft. Después vienen los jugadores de segunda, séptima ronda, prospectos al draft, ahí ya viene todo el resto. Y después de todos ellos, vienen los jugadores del programa internacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un programa nuevo. Entonces los coaches, ellos no los tienen a los jugadores en carpeta, a los comentaristas no los tienen en carpeta a los jugadores porque después ellos van a ser, por el programa, son designados a un equipo donde ellos pueden hacer el practice squad, que el practice squad, para que se entienda, es como los sparring, ¿ya? Entonces tienen asegurado un año que pueden estar entrenando en el practice squad. Y como es un programa tan nuevo, está tan en pañales también, no hay mucha atención mediática, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con los jugadores del ámbito internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasó ese día? ¿Quiénes estaban haciendo el Pro Day el mismo día que estaba Sammy Reyes? Primero, estaba la Universidad de Notre Dame, ¿cierto?, que fue rankeada la número 4, terminó número 4 en el ranking, ¿cierto?, de las universidades. La Universidad de Florida, ¿cierto?, que estaba número 7, y LSU, que fueron los últimos campeones 2019. El año pasado no estuvieron rankeados, pero fueron los últimos campeones 2019, donde estaban haciendo el Pro Day el mejor receptor de la generación, que era Ja'Marr Chase, ya que él decide no jugar en la temporada 2020 ya por el tema del COVID. La universidad les dio la oportunidad de que los jugadores, si se querían restar, lo podían hacer sin ningún problema. Y él decide no jugarla, entonces había mucha expectación, ¿cierto?, para ver cómo iba a estar físicamente, con sus pruebas, todo eso. Eh, y en la Universidad de Florida, en la misma bueno, en la Universidad de Notre Dame también teníamos un linebacker de primera ronda, ¿cierto?, que se llamaba Jeremiah Owusu Koramoah, espero haberlo dicho bien, ¿ya?, que también había una expectación en lo que estaba pasando ahí, pero todas las miradas estaban en la Universidad de Florida, en Kyler Pitts, el mejor tight end que ha salido para muchos en el último tiempo.
ahí estaban todas las miradas. O sea, el mismo día que Sammy Reyes, como Tyren, como ala cerrada, estaba haciendo su Pro Day, ese mismo día estaba haciendo el Pro Day en el mismo lugar, al lado lo tenía al mejor Tyren que para muchos va a ser el mejor de la historia. Ya recordemos que los prospectos es una cosa, se puede decir que este gallo va a ser extraordinario, pero después llegar al NFL es otra cosa, o sea, puede ser un total fracaso. Pero para muchos es el mejor Tyren que ha salido en la historia, ¿cierto?, de la NFL. Entonces, obviamente, a los jugadores del programa internacional no los iban a pescar ni en bajada. O sea, había cero posibilidad de que tuviésemos la atención de estos jugadores. Y empieza a correr, ¿cierto?, el Pro Day. Y de repente, aquí hay algo muy importante que sucede con Sammy Reyes. Es que mientras veíamos las imágenes de Kyler Pitt, que se estaba llevando toda la atención, empiezan a hacer las pruebas que son individuales, perdón, las pruebas como antes de la recepción de pases, ¿cierto? Que son pruebas con unos de cono, ¿cierto? De habilidades. Y cada vez estaban todos los que estaban haciendo las pruebas en filita. Obviamente Kyler Pitt era el primero que salía, después venían unos receptores de Florida, otra ala cerrada de la Universidad de Florida que venía, y después al último los jugadores internacionales. Cada vez que Sammy Reyes le tocaba hacer así como el ejercicio, nos tiraban la imagen de Kyler Pitt y nos perdíamos. Entonces, en la transmisión, cuando uno le da viento, la primera vez que vemos a Sammy Reyes ejecutando un ejercicio de agilidad, llama la atención inmediatamente de Daniel Jeremiah. Él es un analista NFL muy respetado, comentarista, y una vez que Samis hace el ejercicio de agilidad, se gira y sale corriendo, el primer comentario que hace es como, hey, es un Tyren gigante ese. Al tiro, llamó la atención inmediatamente, ¿cierto?, de los comentaristas que en ese momento estaban así como hablando solamente de Kyler Pitts. Eso ya, o sea, que estos gallos con la experiencia que tienen, con los años de trabajo que tienen, se hayan fijado, ¿cierto? Le haya llamado la atención, hey, un gallo de programa internacional que está cuarto en la atención mediática hacia abajo, ya fue notable. Posteriormente, después vinieron varios ejercicios hasta que llega un ejercicio, ¿cierto?, que tenía que ver mucho con potencia, con la explosión, con la salida, ¿cierto?, donde cuando Sammy Reyes sale ejecutando el ejercicio, el mismo Daniel Jeremiah dice así como, hey, oye, tengo que averiguar sobre Reyes, al tiro, tengo que saber más sobre Reyes. Las palabras, así en plena transmisión, o sea, ya llamó la atención inmediatamente y eso empieza a generar todo un tema mediático no menor. Posteriormente, paralelo a eso, Scott Pioli, un analista de la NFL también, que ha sido elegido el Ejecutivo del Año, un tipo muy respetado en Estados Unidos. De hecho, nuestro amigo Emilio Peralta, que le mandamos un saludo ahí, vamos a tener por ahí un overtime con él nuevamente antes del draft, me dijo, oye, si Scott Pioli te nombra, te estáis asegurando un cheque de miles de dólares. Y él sube un tweet donde dice, están todos los ojos en Kyle Pitt hoy día, pero no se olviden del Tyren Sammy Reyes de Chile. Él anteriormente, hace un par de semanas atrás, en el programa Good Morning Football de NFL Network, él hace un paréntesis y dice, hey, Sammy Reyes, mantengan ese nombre, ¿cierto? Y generó todo un tema, así como, hey, ¿quién es Sammy Reyes? Entonces lo repite. Y ahí es donde suben los números, ¿cierto?, de Sammy Reyes, ¿ya? El tamaño, el peso, ¿cierto?, las 40 pulgadas que salta en el salto vertical, el salto largo, ¿cierto?, son 10 pies con 5 pulgadas, ¿cierto?, 31 repeticiones en el press de banca y los 4,65 segundos en las 40 yardas en la prueba de velocidad, que son números tremendos, ya son tremendos. Y ahí empieza a llamar ya la atención mediática con los números que pone Sammy Reyes. Posteriormente, ¿cierto? Cuando se está cerrando la transmisión, ¿cierto? Los comentaristas así hacen un paréntesis, así como, hey, también nos divertimos viendo los jugadores del programa internacional, donde estuvo Samis, y nombran a Sammy Reyes, donde destacan el salto vertical, ¿cierto? Los 40 pies, y fue así como, wow, no, este tipo, yo estoy ahí, decía Daniel Jeremiah, así como que va a empezar a ponerle ojo al tipo. Y ahí empieza a generar todo un tema mediático, donde empiezan a aparecer
comentaristas de NFL, ¿cierto? De página, analistas de USA Today, donde empiezan hasta el día de hoy a empezar a subir los números, ¿cierto? Y, hey, ojo con la historia de Sammy Reyes, ojo con este tipo, etcétera. Ahora, cuando uno ve los números de Sammy Reyes, si uno compara, claro, muchos dicen que fue lento, etcétera, pero hay que pensar que él va por una posición que es de ala cerrada. Si uno los compuro, por ejemplo, Jamar Chase hace 4.38 segundos las 40 yardas y Sammy Reyes 4.65. Claro, si nosotros viéramos los números como Sammy Reyes como receptor, son números a lo mejor es muy lento. ¿Ya? Y en la NFL una de las cosas importantes es la velocidad. Pero si los vemos dentro de los números eh, de cómo se llama, de las alas cerradas, es muy buen número que tiene, es rápido. ¿Ya? No vamos a dejar en esta pasada a Kyler Pitts, ¿cierto? Porque Kyler Pitts mete un tiempo de 4.44 segundos que fue así una locura. ¿Ya? Para lo que es una ala cerrada es de elite, eso ya, es un nivel altísimo. Pero los números que tiene Sammy Reyes son muy buenos para las posiciones. Y aquí es donde voy a ir a un tweet que suben, ¿cierto? Que es el RAS, el famoso RAS, que es Relative Athletic Score. ¿Qué es lo que hacen ellos? Te van sacando, ¿cierto? Es relativo a la posición del jugador. O sea, ellos te van sacando un promedio, todas las pruebas que realizan los jugadores, las mediciones que tienen, los van encasillando en relación al jugador. Y Sammy Reyes, de un 1 a un 10, logra un 10. Sammy Reyes los ponen primero entre 922 a las cerradas de 1987 hasta el 2021. Ahora, estos números, ojo que no son cifras oficiales, ¿cierto? Pueden haber algunas correcciones en los tiempos, etcétera. Pero ya estamos hablando que Sammy Reyes logró mejores números que el mejor prospecto que hay como ala cerrada en el draft. O sea, por números, Sammy Reyes es el mejor entre el 1987 hasta el 2021. Ya, ojo con eso. Y cuando uno empieza a analizar, ¿cierto? El RAS, ¿cierto? Que tiene Sammy Reyes, uno empieza a ver números que no son menores. Por ejemplo, cuando uno ve el tema de la composición, así como del cuerpo, es great, es excelente, ¿ya? Por los números que tiene. Lo que tiene que ver con la explosividad, ¿cierto? Es de elite, es un jugador de elite. Y lo que tiene que ver con la velocidad también es excelente, ¿ya? O sea, él saca las mediciones como es como jugador, como con textura y lo que se midió, o sea, es un tipo excelente, ¿ya? O sea, las tiene todas. Nosotros si vemos el RAS, por ejemplo, de Kyler Pitt obviamente él lo que destaca es la velocidad. En la velocidad, Kyler Pitt, o sea, les gana a todos, ¿ya? Como a la cerrada. Eh, por eso es súper importante el RAS, porque a Kyler Speed hicieron un ejercicio y lo ponen como receptor, y como receptor está bajo en muchos números, pero como ala cerrada está bien. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con su contextura físico, está ok. O sea, no está excelente. Sammy Rey estaba great, este tipo está ok. ¿Por qué? Porque pesa muy poco, ¿ya? En lo que tiene que ver con la exposición, great, muy bien, ¿ya? Sammy Reyes era elite. Y lo que tiene que ver con la velocidad, este tipo es elite. ¿Ya? Sammy Reyes era excelente, pero este tipo ya es elite. O sea, lo que hace el RAS te empieza a encasillar. Y Sammy Reyes, insisto, este dato no es menor, sus medidas, su clasificación es un tipo top, el top de la clase de draft. O sea, si uno va a la página, ¿cierto? Del RAS, ¿cierto? Y uno ve, los primeros que aparecen son tres jugadores que tienen un 10 de 10, ¿ya? Que son dos linieros ofensivos y está Sammy Reyes. ¿Ya? Kyler Pitts tiene un RAS de 9.73 y Sammy Reyes tiene un RAS de 10. Entonces, lo que son las mediciones, lo que son las pruebas que hizo Sammy es tremendo. Ahora, ¿qué le juega en contra a Samis? La poca experiencia que tiene en el fútbol americano. O sea, la poca conocimiento de juego. Los que sabemos de fútbol americano un poco entendemos de que una cosa es estudiarlo, entrenarlo y otra cosa es jugarlo. Hay muchas cosas, tú puedes saber tener, no sé, una jugada X, ¿cierto? Pero hay una lectura hacia la defensiva que puede cambiar. Entonces, hay muchos factores que influyen en la dinámica de juego y eso yo creo que le puede pesar. Ahora,
lo que le beneficia mucho a él y que es muy preciado y buscado por los coaches es la mentalidad. Sammy Reyes tiene una mentalidad tremenda, una disciplina de entrenamiento increíble y él algo que se mete en la cabeza y lo hace, lo hace. Él contaba que en la academia, por ejemplo, si partían, no recuerdo la hora, pero si partían a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana con los entrenamientos, él a las 5 de la mañana ya estaba en pie, ya estaba estudiando, estaba entrenando, o sea, tiene una disciplina tremenda que necesita cualquier deportista. Y eso yo creo que le puede beneficiar mucho, que es un tipo que se la va a jugar, un tipo que va a estar muy enfocado, que eso es lo que buscan hoy en día los coaches. Ya hay muchos jugadores que son prospectos, que son primeras rondas, tremendos jugadores que se desenfocan y sus carreras en la NFL las arruinan. ¿Ya? Hay jugadores que también a veces no quieren estar en la NFL, son tremendos jugadores, pero llegan porque tienen una presión social, presión de la familia, un montón de cosas. Entonces, Sammy Reyes es alguien que quiere estar ahí y yo sé que va a luchar por eso y tiene la mentalidad porque ya lo ha demostrado. O sea, logró transformar su físico, logró entrar a este programa sin tener experiencia en fútbol americano, logró impresionar en el draft, o sea, perdón, en el Pro Day, ¿cierto? Logró impresionar, llamar la atención de la gente mediáticamente por las pruebas que hizo, por su velocidad, todo eso. Yo creo que va a llamar la atención de los coaches. Ahora, pueden entrar al draft. Scott Pioli hoy día subió un tweet donde dice que no es elegible para el draft, pero él queda como agente libre, él puede firmar, ¿cierto?, con cualquier equipo. ¿Cuál es el problema de eso? Es que perdería este año, ¿cierto?, como de gracia que tiene, entre comillas, por estar en el programa, donde puede estar aprendiendo un año completo entrenando con un equipo en un practice squad, ¿cierto?, y demostrando desde ahí lo que vale y lo bueno que puede llegar a ser. Pero bueno, son decisiones que Sammy va a tener que tomar y de aquí queda mandarle la felicitación y todo el apoyo. De que es un prospecto, lo es. Ya lo demostró por lo menos en las pruebas físicas, ahora tiene que demostrarlo en cancha y con lo enfocado que es y lo disciplinado que es, yo creo que va a dar mucho que hablar. ¿Cuál es mi predicción? Esto ya es muy personal. Yo creo que la NFL, ¿por qué le está dando tanta cobertura mediática? Recordemos, ojo, que la NFL, su página oficial, hace una mención a Sammy Reyes. Yo creo que la NFL está viendo que este puede ser el jugador que marque un antes y un después en el ámbito internacional, en su expansión, ¿cierto? En su plan de expansión que tiene la NFL. Ya lo hizo la NBA en algún momento, ¿cierto? Y yo creo que aquí están viendo una posibilidad real de tener un jugador de otro lado donde diga, hey, nosotros también podemos acoger jugadores de otros lados y ver un mercado donde no lo tiene o donde lo quiere potenciar. Recordemos que la NFL anunció de que en 8 años las 32 franquicias van a salir a jugar afuera. Aumentaron un partido, que quiere decir que ese partido lo pueden ocupar para jugar en el exterior o en estados donde ellos quieren potenciar su marketing. Entonces, va como todo muy de la mano. Yo creo que aquí están viendo un prospecto, una persona que puede transformarse en la imagen, ¿cierto? Hacia internacionalmente hoy en día y donde la NFL obviamente ya tiene puesto los ojos en Alemania, en un partido en Alemania y en Sudamérica, especialmente en Brasil en unos años más. Así que yo creo que va todo de la mano. Estos tipos son muy inteligentes, lo planean todo muy bien y yo creo que aquí, insisto, están viendo una posibilidad real de tener un prospecto que se transforme en una imagen internacional, ¿cierto? Y poder abarcar otros mercados. Me puedo equivocar, pero yo creo que por ahí va el tema. Así que eso, gracias por habernos seguido hasta acá, por haber aguantado, pero esperamos que la haya quedado muy claro. Vamos a seguir más adelante. Recuerden que vamos a subir un videito explicando lo que es el draft con Emilio, así que síganos en nuestras redes sociales, ProFútbol TV, Chile Fútbol, Chile Coaches, ¿cierto? Y Academia Pro Fútbol. Nos estamos viendo. Adiós.